me enamoré de él, así me quedé con la boca abierta cuando lo escuché. ¿Por qué? Porque él habla de tradición y ciencia juntos, no las pelea. Él es un mestizo como yo también, y entonces él es hijo nació en una comunidad indígena que se llama Doctor Mora, Guanajuato, en el centro del país. Y creció viendo a su haciendo curaciones con plantas medicinales, etcétera. Y desde muy chiquito, igual que yo, dijo, pero él es distinto. Yo quería saber cómo conservar las propiedades de las plantas. Y hacía herbarios y hacía jardines botánicos chiquitos, porque me daba angustia sentir que esas plantas se murieran. Y él era un poco distinto. Él decía, yo quiero saber por qué esta planta cura. Y se obsesionó con eso a los 6 años, ¿no? Entonces, pues se dio cuenta que para hacer eso, para poder investigar eso, tenía que irse a la UNAM a estudiar biología, y pues se fue a los 18 años a estudiar. Le habían dado un súper trabajo el papá de una de sus novias, y dejó a la novia y el papá y a todos y se fue mejor a estudiar con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Con la maldición de todos los dioses, ¿no? Y pues ya allá aprendió finalmente pues botánica, aprendió biología celular, etcétera, y empezó a estudiar, a hacer catálogos de estudio de las plantas medicinales comunes de México. Entonces dijo, si a esas plantas medicinales que todos los pueblos originarios han usado durante mucho tiempo les aplicamos el método científico, o sea, si vamos a hablar de plantas medicinales, ¿por qué no le vamos a preguntar a quien sabe de plantas medicinales, no? No a quien no sabe, ¿no? Y vemos cuál de ellas realmente tiene sustancias activas que están actuando y cuáles tienen más bien una función ritual. Entonces, en base a eso, estudió, actualmente tienen un catálogo de 12 plantas medicinales mexicanas que ya tienen investigación farmacológica de él o de otros en muchos papers de que sí funcionan, tienen una sustancia activa real que afecta directamente la salud. Y bueno, esas son las plantas medicinales que yo manejo, pero una que realmente es una contribución para el mundo, aunque tiene sus equivalentes de menor efectividad en plantas de otras regiones del mundo, es la hierba del sapo. La hierba del sapo, Eryngium heterophyllum, es una planta mexicana del centro del país que tiene una sustancia que llaman saponinas. Entonces, cada que ustedes escuchen de una planta que tiene acción contra el colesterol y triglicéridos, casi siempre tiene saponinas. Saponinas no viene de sapo, viene de jabón, de sopa. Ajá, exactamente. La quinoa tiene saponinas, la avena, todas las hojas verdes, la alfalfa, el cardo mariano, quillay. O sea, hay muchísimas plantas que ustedes quieren saber si una planta sirve para el colesterol, investiguen en internet si tiene saponinas. Y obviamente el extracto de semilla de toronja está lleno de saponinas, de hecho se ve jabonoso y sabe a jabón y sabe espantoso, pero es muy saludable. Y ¿qué otra cosa que de apariencia jabonosa? La cola de caballo tiene una pequeña carga de saponinas también. El hibisco tendrá. El hibisco, sí. De hecho, a veces dejan encima en el té un aspecto como si fuera grasa, como tornasol. Sí. Esas son saponinas, casi son jabones vegetales, que son grasas finalmente. Entonces, ¿por qué es importante la saponina? El tarwi, ese era el que me faltaba. Tarwi, que es boliviano, peruano, ¿sabe qué? Andino. Tiene ese saborcito amargo que tiene, que de hecho se lo quitan lavándolo, son saponinas. Entonces, todos los frijoles en general, la yerba mate tiene saponinas, por supuesto. Pero entonces, ¿es bueno lavarlo o no? Porque a la quinoa hay gente que la lava y gente que no. Ese es el punto es el equilibrio. No lavarlo tanto, pero también lograr que sea digestivo. Como la higiene, ¿no? Exactamente. Una viene y dice que ya está lavado. Entonces, a veces uno la compra y dice que eso no hay que lavarlo. Hay que cuidar que siempre lleve su cantidad, un poquito de saponinas, o sea, darle una remojada y enjuagada y listo, no lavarlo frenéticamente 300 veces, no. Porque entonces lo que estamos haciendo, lo que sucede es que el problema del colesterol, que es la teoría de Eric Estrada, surge a raíz de la dieta industrializada, donde cada vez comemos alimentos sin saponinas, porque no nos gusta el sabor amargo, porque no queremos que sea jabonoso y porque queremos que esté blandito, blanco y esponjosito todo. El trigo, el arroz,
La cebada se industrializa también en la cebada perla. La avena está descascarillada también. O sea, ¿y a qué horas vamos a comer cascarillas? Que es donde muchas veces vienen las saponinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no comemos jabones y sí comemos muchos productos de origen animal, se forma esto que vemos acá. Esto que vemos acá es una placa maravillosa de colesterol. ¿Y qué creen? Ese colesterol no está por fuera, por dentro de la vena y arteria. O sea, no es cierto que un catéter que metamos ya lo despega, no es cierto. Está por dentro de la piel interna de nuestras venas y arterias, del epitelio. Eso es lo malo. Entonces, cuando metemos el catéter en un cateterismo, solamente recorremos la basura abajo de la cama. ¿Ya se limpió el cuarto? No, nada más es para que cuando venga la suegra no vea ahí el tiradero, ¿no? Pero no es la solución. El problema es la dieta. La que sigue, por favor. Aquí está el esquema grande. Este esquema fue publicado en Science hace muchos años y habla sobre el proceso de obstrucción de arterias por triglicéridos y colesterol. La recorté y la pegué toda porque nunca he encontrado una mejor ilustración en un solo paso explicar todo un proceso. Entonces, esta es su vena y arteria, la de un niño, limpiecita, bien bonita, así es, la tenías a los 3 años, todas las teníamos así, bien bonitas, con sus honrosas excepciones. Pero ¿cuál es el problema? Que un día se te ocurrió comer colesterol oxidado. Por ejemplo, les damos a los niños leche de fórmula y luego la calentamos en el micro, además. ¿Y entonces qué hacemos? Pues hacemos un colesterol oxidado pegajoso, cocido, cocinado. Entonces este colesterol oxidado va a entrar a través de los poros de las venas y arterias y se va a depositar al interior. Entonces los glóbulos blancos, sobre todo de los grupos sanguíneos A positivo y O negativo. ¿Quién aquí es A, grupo sanguíneo A positivo? Poquitos. Eso es a nivel internacional, más o menos así. O positivo. Positivo. Ahora van por hay A negativo. O negativo. Los RH negativos. Ajá, son. Sí, exactamente. Los más susceptibles somos ahora sumado los A positivo y O positivo. Los dos. Casi siempre somos mayoría. Nosotros somos los más susceptibles a este proceso, pero también somos la sangre mayoritaria en el mundo. Entonces, los más resistentes son los grupos sanguíneos negativos, principalmente B y AB negativo. Pero ¿quién es B y AB negativo? La minoría. Aquí creo que ninguno. Ajá. Negativo. No, tiene que ser negativo. Entonces, esta sangre se considera que probablemente fue un rasgo evolutivo, se adaptó a la presencia de grasas y la procesa de manera distinta. No hace esto. Eso se llama aglutinación de las grasas. Los otros tipos sanguíneos, en mayor o menor medida, aglutinamos las grasas. ¿Qué quiere decir eso? Atacamos a la grasa como si fuera un parásito, y si comiéramos queso, carne y productos de origen animal, de vez en cuando no pasa nada. Simple y sencillamente la atrapa, se la come y listo. Pero si la comemos 3 veces al día, ¿qué crees que va a pasar? Se va a caponear. Exactamente, entonces se va formando un cementerio de glóbulos blancos que se murieron tratando de salvarte de un problema. Pero como lo seguiste comiendo y comiendo y comiendo, no logró sobrevivir. Entonces se muere, da su vida por ti. Exactamente, por eso ya se acaba de ganar un libro. ¿Sí? Llegó por el camino más cercano a donde yo iba. Ese es el problema del síndrome metabólico, que distrae a tu sistema inmune en algo que en realidad no debería ser una amenaza, por la frecuencia. O sea, el ser humano efectivamente es omnívoro, puede comer hasta carne de vez en cuando,
Por ejemplo, se cayó tu avión en los Andes, pues hasta otro humano te vas a comer, te lo juro, con tal de sobrevivir. Pero el problema es que lo comemos 3 veces al día y además oxidado. O sea, ni siquiera de buena calidad, sino comemos una hamburguesa con una malteada de McDonald's que trae el colesterol superoxidado y en la noche le damos el biberón al niño calentado en el micro, ¿no? Entonces es pura grasa oxidada. Y entonces, ¿qué forma esa grasa oxidada? Forma un cementerio, que después eso es lo que es la aterosclerosis. Cuando se acumula este cementerio o esta grasa alrededor del hígado, se forma algo que se llama hígado graso, y actualmente se sabe que el 80% de los diabéticos no es diabetes real, es hígado graso. ¿Qué quiere decir eso? Le desgrasas el hígado y se cura de la diabetes. ¿Por qué? Porque nunca fue diabético. Solo estaba rodeado de colesterol. ¿Por qué? Por la dieta oxidante. ¿En eso la limpieza hepática tiene alguna incidencia? Exactamente. Otro libro. No, es que de verdad su compañera se iluminó, o sea, tuvo un momento en que hizo sinapsis todo su cerebro. Exactamente, la que sigue. Entonces tenemos 2 tipos de colesterol. Este es el LDL, que es de baja densidad, y este es HDL, que es el de alta densidad. En realidad necesitamos el de alta densidad, porque quiere decir que hay mucha proteína y poquita grasa. Así la da la madre naturaleza. Y este es el oxidado que viene de la dieta. Cuando hacemos ¿qué les gusta? Quesadilla. Unas quesadillas fritas, así, escurriendo de grasa, es esto. Y cuando nosotros comemos, por ejemplo, el colesterol que trae de manera natural el atún o el salmón, pero casi crudo, sería este. Frutos secos. O los frutos secos, las nueces, las almendras, pero esas no tienen colesterol, tienen triglicéridos, que es otro, forma parte de esto. Pero colesterol serían los productos de origen animal. No tienen colesterol. Solo tienen colesterol el producto de origen animal, y el huevo sí tiene cuando está casi crudo. Entonces, exactamente, puede ser, pero poquillo. Entre más exposición al oxígeno tenga el colesterol, se transforma en este no sirve de nada más que para generar problemas. Este es indispensable para la vida, pero se genera de manera natural en el hígado a partir de los 6 meses de edad. Antes de los 6 meses lo tomamos de la leche materna, después lo formamos a través de las grasas de origen vegetal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay comunidades como las comunidades que viven en los Himalayas, que ellos en el invierno comen productos de origen animal porque no hay nada. Entonces comen nueces, frutos secos, algo de carne y lácteos, 3 meses al año. Y el resto del año se alimentan de frutas y verduras frescas. No tienen problemas con el colesterol. ¿Cuál es el problema? Cuando no comemos comida estacional. Todo el año comemos lo mismo y de mala calidad. ¿Y esto por qué se empezó a hacer? Bueno, pues por la disponibilidad. Voy a la tienda y es lo que hay, ¿no? Simple y sencillamente. ¿Me sigue? Entonces, de ahí viene otro problema, que es la hipertensión, que es, imagínense que la misma cantidad de sangre tiene que pasar normalmente por una vena y arteria de este tamaño, y después con todo el colesterol pegado tiene que pasar a través de aquí. Pues obviamente aumenta la presión arterial. Y si además eres mamá angustias, pues se reduce así. Pues, obviamente, o papá angustias también, o los dos, mamá y papá angustias, al rato uno y al rato el otro. Entonces, obviamente, pues vas a tener problemas con la presión arterial, pero por eso lo explico así, porque viene derivado, todo viene derivado de esa placa que vamos acumulando en las sociedades modernas. Este problema no existía en las dietas tradicionales, es moderno. La que sí. Entonces, bueno, hay 2 tipos de hipertensión, primaria y secundaria. La primaria es la más común, el 80% es causada por edad adulta. Bueno, hay factores que la inclinan, como el sobrepeso, obesidad, colesterol elevado, tabaquismo, alcohol y obviamente el sodio. También la cantidad de sodio y la calidad de que comemos actualmente pues ha disminuido muchísimo.
Y no modificables, la edad adulta, sexo masculino y predisposición familiar. ¿Por qué el sexo masculino? Por la testosterona. Las mujeres tenemos mayor predisposición, por ejemplo, al cáncer de mama, los hombres a la hipertensión. O sea, eso sí lo determinan las hormonas. Y eso no lo podemos modificar, ¿no? Pero sí podemos modificar todo lo demás. Y bueno, hay otros tipos de hipertensión que derivan de otras enfermedades. Por ejemplo, es súper común, para mí es casi ley, cuando alguien empieza a tener problemas de la presión, no, en realidad su dieta no está tan mal, casi siempre los que están mal son los riñones. O sea, no está tomando suficiente agua, tiene alguna infección no tratada, tiene cálculos o también puede ser que tenga mucho miedo, por alguna razón, estrés en general. La que sigue. Y bueno, ¿con qué se previene la hipertensión? Consumir potasio, que viene en frutas y verduras. En lugar de sodio, mejor potasio. O sea, consumir la sal que trae de manera natural los alimentos. Siempre les digo, se tarda 15 días en adaptarse al paladar. Al principio no te sabe a nada, después detectas ya la sal natural de los alimentos. El calcio, pero no el calcio que viene en latas, sino el que viene en el ajonjolí. Como dato anecdótico, la leche tiene 60 microgramos de calcio por cada 100 mililitros o algo así, y el ajonjolí 400. ¿Cuál es la ajonjolí? ¿Como No, el sésamo. Dice que el pimentón también, ¿no? Tiene mucho... Hay muchos alimentos que tienen muchísimo más calcio, aunque se aprovechara la cuarta parte. De todas formas es más. Las semillas de sésamo. Sí, las semillas de sésamo, por poner un ejemplo. O sea, que esta idea que nos han vendido de que la leche es necesaria por el calcio, porque los niños están creciendo, pues tiene una dieta variada, más bien. Una cosa que con respecto a la absorción del calcio en las semillas de sésamo, a mí mucha gente me ha dicho, no, que si lo comes entero no se absorbe el calcio, hay que molerlo. En todas estas semillas tienen procesos tradicionales. Por ejemplo, las leches se ponen las leches vegetales de semillas se ponen a remojar y luego se licúa al otro día. El proceso de remojo es indispensable, no me lo puedo saltar. En el sésamo se hace algo que se llama, bueno, nosotros en México le decimos gomacio, que es molerlo con ajo y sal de mar en una licuadora. ¿Para qué? Para hacerlo disponible. Pero no lo muelo y lo uso en un mes, sino nada más muelo del día, porque si no también se oxida. Entonces hay que buscar los procesos tradicionales de cada alimento. Ajá, se hacen pastas también. O sea, pueden hacer todos, casi las semillas siempre hay que molerlas porque las cascarillas efectivamente no se digieren, muchas de ellas. Pero ya molidos sí. Y a propósito del calcio, ya hay acerca del magnesio, funciona como absorbor. El hierro y el fierro funcionan como absorbor el uno del otro. Es que casi siempre vienen juntos en su fuente natural. El calcio y el magnesio, o con hierro, casi siempre vienen juntos. Otro que es excelente para aportar y ser vector es la alfalfa, que además es súper barata. Yo tengo un montón de pacientes que salen de anemias y de problemas con osteoporosis tomando agua de alfalfa, como vaquita. Infusión de alfalfa. No, un agua, o sea, licuada la alfalfa con piña, con chía, le puedes poner limón, sabe bueno además, y te haces tu agüita verde todos los días y en 15 días se quita una anemia. Eso voy a ver. Voy a intentar. Es que es muy interesante todo, entonces. Sí. Muchas preguntas, pero... Con ganas de hablar todo. Ahí está. Bueno, ya, yo sé que hay muchísimas preguntas, pero quiero llegar nada más a lo que quería, que es de cocciones e infusiones, porque nos vamos a preparar para la siguiente. Al rato lo que vamos a hacer es hacer el botiquín y vamos a poner en cuenta esta flor y otra del sistema inmune que les voy a mostrar al rato. Entonces, ¿qué pasa? Que ya vimos que el problema siempre va a ser entonces la dieta y todo lo que es los factores ambientales. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que cuando tenemos un problema metabólico, usualmente la respuesta no es un solo hábito, sino es el conjunto de todo lo que está generando el problema. Y por lo tanto, para solucionarlo, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores para volver al equilibrio.
Entonces, del lado de la ciencia, tenemos que investigar muchísimo más a fondo de lo que vimos el día de hoy, lo que son nuestros hábitos, la predisposición y la farmacología. O sea, tenemos que entender, actualmente lo que hay para la diabetes es la insulina y la metformina. Eso nada más es un parche, nuevamente, porque si no analizamos todo lo demás, no te va a curar, nadie se cura de diabetes. Pero ¿qué creen? En la medicina alternativa hay gente que sí logra el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que puede volver a tomar Coca-Cola? No, pero que encuentra la manera de poder vivir en base a un estilo de vida saludable, sin medicamento y sin herbolario. Ese es el concepto que nosotros consideramos salud. Y entonces aprende a comer y a vivir, básicamente. Entonces, pero sí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, yo sí vengo de una familia de diabéticos, por lo tanto el azúcar no es para mí. A lo mejor para otra persona es la sal, porque viene de una familia de hipertensos. Entonces, cada quien en el futuro va a ser así. Imagínense que cada quien trajera un manual de instrucciones. Remójese antes de lavar. No usar agua caliente. No usar sal, ¿no? En el futuro va a ser así. Obviamente el nutriólogo es algo que nos puede ayudar, pero también hay actualmente conceptos muy modernos, que es el wellness, como la aromaterapia, los alimentos de temporada y las dietas crudas, que me pueden ayudar a mantener el equilibrio cuando ya me desequilibré. Me di un atracón en invierno, en Navidad, no sé, pues ahí es donde tengo que buscar una dieta cruda para equilibrar. Por ejemplo, las limpiezas de hígado que decían allá tienen que ver con eso, con ese equilibrio. Dentro de la terapéutica, tengo que ver, hay abordajes modernos como las constelaciones familiares o diferentes técnicas de masaje que lo que hacen es alinearme emocionalmente, porque se considera dentro incluso de la medicina ancestral que el problema que hay con las malas alimentaciones es por una falta de organización familiar. O sea, no le damos el tiempo suficiente a la cocina. Y uno de los mayores retos que tienen los estilos de vida saludables es que casi siempre, para que funcionen, tienen que lograr que toda la familia se involucre y que el centro social deje de ser la televisión y vuelva a ser la cocina. Entonces todos llegan y alguien tiene que picar, alguien tiene que hacer la ensalada, otro el arroz, otro el agua y el otro va, ¿no? Entonces, cuando nosotros mudamos de nuevo esos centros sociales a la cocina como eran originalmente, pues todo el día te la pasas cocinando, sí, pero todo el día tienes interacción social de calidad, porque estamos haciendo algo que nos beneficia, ¿no? Entonces, pues todo esto tiene que ver con estos procesos. Actualmente hay muchísimos abordajes. Se sabe que es desamor y procesos inconclusos lo que nos lleva a consumir alimentos de baja calidad, degradados, ¿no? Finalmente, alimentos sin valor, porque pues probablemente así me siento, ¿no? Que no valgo o que no merezco. Y eso está mucho en los lenguajes. Mucha gente dice, es que comer sano es muy caro. Pues caro en relación a qué? Porque es más caro estar enfermo. No es muy caro, pero sí compramos una pantalla plana, ¿no? La pantalla plana, ¿para qué te sirve? Para aplastarte ahí pues no. Y entonces, aquí en la medicina ancestral, pues se habla mucho de organizar los vínculos familiares y de amistad. Se habla mucho de la comunidad, de en qué pasamos nuestro tiempo libre, cómo nos relacionamos. Y bueno, pues, ¿por qué lo pongo aquí? Porque o resueno acá o resueno acá, pero en algún lugar tengo que acomodar esa situación emocional. Muchísima gente que es como más de ciudad quiere el aceite esencial, el infusor y todo eso, que está bien caro, todo eso, bueno, pues se lo vendes. Pero si no, también puede conectarse más con lo que es la medicina ancestral. Eso ya es de gusto, pero todos necesitan encontrar una manera de integrarse de una manera diferente, de ser más amorosos con su mismo cuerpo y con el de su familia. En México hay dos tipos de curación que seguramente tendrán su equivalente en otras medicinas tradicionales, que es la curación de empacho y de la bilis, que es básicamente jalar el pellejo de atrás para despegar el sistema nervioso, que ese sistema nervioso pegado es el que nos hace que queramos más pan. Cuando alguien está nada más ahí empanado o lechado, se dice que necesita curarse del empacho, porque tiene bicho. Era típico hacer
Sí, los adultos no sabían que era funcionalidad. Sí, en los niños es muy común, pero en los adultos también funciona, o los masajes para acomodar la bilis, etcétera, que también tiene una función de desbloquear todo un proceso energético que está ahí pegado. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa, que es la herbolaria. De este lado de la herbolaria tengo dos mezclas que vamos a hacer, variantes, ¿no? Una se llama regulador pancreático y otra se llama regulador hepático. No todas las plantas existen aquí, pero vamos a ver qué podemos hacer. En el regulador pancreático hay una planta que es muy importante conseguir, pero que se puede cambiar por otra. Se llama jimena. Actualmente hay mucha investigación sobre la jimena y el ácido jiménico. Pero si no encuentran la jimena, también pueden usar pasiflora. Estas dos plantas regeneran el páncreas. Anótenlo por ahí. Regenera las células pancreáticas. Hace que se vuelvan a producir. Y cuando ustedes la mezclan con otras cosas, funcionan igual que la metformina. ¿La planta completa o solo flor, solo tallo? Hoja y flor. El tallo no, casi nunca usamos tallo. Sí. Ajá. Le decimos melisa, creo. Acá No, también. la pasiflora es la familiar de... No, La melisa es el toronjil, que es otro. Pero la pasiflora es familiar del maracuyá. Una moradita. Ah, sí, sí, sí. Que está con fruto chiquitito. Sí, que no es muy comestible, pero esa pasiflora hay que conseguirla. Luego necesitamos una amarga. Por ejemplo, aquí puse la acacia, pero también pueden usar la hoja zen. La hoja zen sí la van a encontrar acá. La hoja zen, ajá. Acacia es del árbol del acacio, Ajá. como un ramito blanco. Sí, esa es la acacia. Y de ahí el lúpulo sí hay acá también. El lúpulo es con lo que se hace la cerveza, es diurética. Tiene esa función. Ajá, flor de lúpulo. Y el fenogreco sí lo, por supuesto que sí lo encuentran. ¿Eso no es árabe? Sí. Y pueden usar, pero también ayuda, es un regulador de hormonas. Entonces, como la insulina también es una hormona, finalmente, ayuda a su regulación. Y ahí le pueden agregar canela. Canela, es buenísima, y semilla de cilantro. Canela y semilla de cilantro. Esa es una adecuación para acá. Canela y semilla de cilantro. Entonces mezclamos todas estas cosas y lo que vamos a hacer es producir una tintura de color oscuro, ligeramente amarga, que cuando ustedes la usan 18 gotas en un vaso de agua antes de las 3 comidas, va a impedir que se absorba toda la glucosa de los alimentos y le da un golpecito al páncreas para que empiece a secretar insulina. Nosotros ya hemos tenido muchos pacientes que vuelven a producir la cantidad correcta de insulina con esto, siempre y cuando el páncreas esté vivo. Si no, si ya no está vivo, no. Diabético. Junto con el cambio alimentario, por supuesto. Pero sí vuelven a producir insulina. Doctora, yo había escuchado que el cuerpo finalmente como que todo lo transforma en glucosa al pasarlo a la sangre. Uh-huh. Aquí impedimos que parte de esta, o sea que no, en lugar de que se produzca el pico, se produzcan llanos más suaves. Entonces, al no absorberse toda la glucosa, va dejando que junto con las hierbas, el pasto que te vas a comer antes de la comida, la sopita de verduras y ya después la leguminosa o proteína de origen animal, el paso vaya siendo más suave, más armónico. Y entonces eso va haciendo que baje el estrés del páncreas y empieza de nuevo a producir insulina. ¿Usted qué sabe respecto cuando dicen que si uno consume una fruta totalmente molida se vuelve glucosa? Ah, sí, es disponibilidad de la glucosa. Entonces es mejor consumirla en trozos más grandes. Sí, sí, hay mucho que hablar sobre la diabetes, es todo un padecimiento y tienen muchas normas para comer. Que si quieren después hacemos una conferencia por Zoom sobre diabetes en concreto, porque tienen reglas completas que hay que seguir para comer. Siempre primero las hojas verdes en ensalada, nunca mezclar frutas, y menos las de las dulces, con carbohidratos en la misma comida. O sea, la fruta idealmente para el diabético se come solo en ayunas y solo de una. O sea, si vas a comer manzana, es solo manzana, no el cóctel de frutas y además chantilly encima. No. Doctora, a mí me mencionaban que generalmente nosotros como sociedad nos comemos el postre después de haber comido y ese no se es come al revés.
Porque los carbohidratos simples se han atascado en los Es complejos y se produce una... Y de hecho, de preferencias, para el diabético la fruta siempre es en la mañana, nunca el resto del día, porque no tiene tiempo suficiente de procesarlo. Nunca se recomienda para un diabético los licuados de frutas, siempre son verduras, y si le pones fruta va a ser una sola pieza y de las ácidas, guayaba, manzana, pera, fresa, zarzamora, no plátano y papaya, que es lo que todo el mundo quiere. Mango, si no. Entonces, todo esto, o sea, hay muchas reglas para el diabético que en realidad, sobre todo si vienen de una familia de diabéticos, son de prevención. Es orden, simple y sencillamente en la comida. Pero, aparte de eso, tenemos el regulador hepático. Este regulador hepático lo vamos a hacer al rato y lleva, bueno, aquí no tenemos huereque, pero tenemos fenogreco, tenemos cola de caballo, guasuma, cardo mariano y alcachofa. Esta sí. La alcachofa sí la tenemos y el cardo mariano también, se ve por acá. No, guasuma, sí hay, pero no, tiene otro nombre acá y no recuerdo. Guasuma umbilifolia. Es una que tiene unas hojas grandes, como una mano, muy grande. Hay que sacarlo de la cápsula para hacer la tintura, porque aquí lo que funciona es toda la interacción de los elementos. Entonces, cuando mezclamos el cardo mariano con la alcachofa y el fenogreco, lo que hacemos de nuevo es estimular a otro gran productor de hormonas, que es el hígado. Y entonces nos va a ayudar a regenerarlo también y a desgrasarlo. Pero es todas juntas. Bueno, es que no es nada más, ay sí, ya se me va a regenerar el hígado porque ya no como huevo. Pues bueno, obviamente. Los sistemas de sanación del naturismo, quien los haya probado son bastante salvajes. Ahora vas a hacer 3 días de solamente comer piña. 3 días, no un ratito, no un juguito en la mañana. Entonces, y después vas a pasar 15 días en dieta cruda, comiendo solo cosas crudas, 15 días. Luego otros 15 días en otra dieta que se llama dieta intermedia. Y ya que recién terminaste ese mes y medio, ahora vas a hacer una limpieza hepática con pura toronja o con pura manzana. Entonces, así sí se te regenera. Me queda claro que sí. O sea, me corto la cabeza si no se te regenera. Pero con puntos intermedios, a veces sí, a veces no. Pero obviamente, si ustedes quieren evitar el terror en su vida, empiecen a comer saludable desde ahora. Simple y sencillamente, no necesitan ir hacia allá, sino cuiden lo que sí tienen, sobre todo conociendo su historial. Y esto que vamos a hacer es una tintura, es un extracto alcohólico que es bastante fácil de hacer. Lo otro que usualmente podemos hacer, que no se requiere ni siquiera hacer el extracto alcohólico, es hacer té. Pero hay una enorme diferencia entre té e infusión, y eso es lo que tenemos que ver ahorita. La infusión es poner a reposar por 10 minutos una planta en agua caliente. El mate famoso es una infusión. Eso funciona para las plantas relajantes y desintoxicantes que queremos usar todos los días. Pero para un tratamiento no funciona. Para un tratamiento necesitamos hacer un té o una decocción, que ese es el nombre correcto. Y decocción es servir la planta, echarla en el agua que ya soltó el hervor por 7 minutos. Ese es el tiempo promedio, que pueden ser 10, pueden ser 7, pero el tiempo promedio son 7. Entonces necesitamos 7 minutos cociendo la planta a fuego bajo para que libere las saponinas. Ahora toma todo sentido, ¿no? Las famosas saponinas. Si lo que queremos son saponinas y sustancias amargas, necesitamos servirlo por 7 minutos, no reposarlo por 10. ¿Cuál es la ventaja que tiene la infusión? Que conserva aceites esenciales. Entonces, para relajar es mejor la infusión. Pero la decocción permite extraer taninos, sustancias amargas y saponinas. Entonces, para sanar cuestiones del hígado y metabólicas, necesitamos hacer decocción. Para relajarnos y tomar una infusión diaria, está bien la infusión. Y la maceración es la tintura. Este es un proceso más que requiere cierto conocimiento que vamos a ver al rato. De igual forma, es mejor, ¿no?
No, de hecho es mejor, ese es otro mito, es mucho mejor la decocción, porque esa la haces diario y la tomas caliente. Entonces vas a tener todas las plantas completas. Pero usualmente la gente suele abandonar más los tratamientos con decocción que con tinturas o extracción. Más rápido. ¿Cuánto es lo máximo de cocción para que no pierda tampoco? 10. 10. Lo máximo 10. El punto medio es 7. Y entonces el agua ya hirviendo, desde ahí se cuentan esos 7-10 minutos. Sí. Si se pasa 15, si dejamos 15 minutos se pierden propiedades, ¿no? Se pierde, se va perdiendo, se empiezan a degradar las propiedades. Sí, sí, entre 7 y 10. Entonces, bueno, ahorita ya nos vamos a ir, pero al rato vamos a regresar a hacer nuestro kit de botiquín herbolario, donde vamos a hacer algunas tinturas, vamos a aprender el mecanismo general, vamos a hacer jarabes y vamos a hacer unas mascarillas y cataplasmas. Bueno, pues nos vemos al rato. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!